me han comentado, oye, ven a hablarnos de ideas que transforman realidades, ¿no? Y he tratado de hacer una reflexión que voy a compartir con vosotros. Y la primera reflexión es que si planteáis vuestra carrera profesional y queréis impactar en una realidad, tenéis que emprender. O sea, el emprendimiento es lo que más va a poder impactar en la realidad que te rodea. Yo en 2009 fundé Rastreator.com y impactamos muchas realidades. La primera, la distribución de seguros. Cuando nosotros lanzamos, nadie compraba seguros por Internet. Las compañías de seguros no estaban preparadas, ¿vale? Hoy en día, solo 15 años después, 8 de cada 10 compañías de seguros tienen canales digitales y el 60% de los seguros de automóvil pasa por Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos sido capaces de reevolucionar un modelo de negocio, la distribución de seguros. Segunda realidad que impactamos, la compra de medios. Cuando nosotros empezamos y dijimos vamos a ir a medios masivos porque estamos convencidos de que podemos ayudar a la gente en su decisión, pero no saben que este modelo de negocio existe, todo el mundo nos dijo, estáis locos. Ninguna .com invertía en medios masivos, pero ninguna, ¿vale? Empezamos, ¿qué pasa? Cuando innovas, cuando haces algo disruptivo y coges esa primera posición, pues tienes mayor impacto. Y hubo un momento que teníamos un top of mind que tú preguntabas si el 98% de la población española conocía Rastreator.com, más que Amazon, ¿vale? Hace 7 años. Hoy en día, el 10% de la inversión publicitaria lo hacen las .com en medios masivos. Más de 130 millones. Segunda realidad impactada. Tercera realidad impactada. Y para mí, de verdad, la más importante. Yo tenía una ambición cuando empecé a emprender, y yo sé que todos decís, bueno, habláis mucho de dinero, de ganar dinero. Mi ambición, por lo que yo emprendía, era para controlar mi destino y para tener libertad, hacer las cosas a mi manera, ¿vale? ¿Cuál era mi manera? Mi manera era una manera muy competitiva, de trabajar mucho, pero de libertad absoluta, de conciliar, de hacerlo cuando yo quiero, donde yo quiero. Creé una empresa en un mundo que era de seguros y finanzas, eminentemente masculino, muy focalizada en conciliar, muy focalizada en poder equilibrar tu vida. Sin ningún tipo de barrera, no se sabía nunca quién era el jefe, con una cultura súper fuerte, optimista y luchadora, pero realmente muy, muy equilibrada. Y en ese momento, de verdad, que es que la conciliación no era algo de los que se hablara. Y hoy en día, pues el 80% de las empresas hablan de este tema y se preocupan. Y para mí creo que, especialmente en el sector de seguros y finanzas, fuimos un revulsivo, porque nuestro modelo de negocio lo que nos hacía es hablar con ellos todo el rato. Entonces, nos veían y nos decían, mira, estas crías que vienen aquí a convencernos, o estos niñatos, y bueno, pues revolucionamos. Pero ahora estaréis pensando, ¡buah! Esto no tiene nada que ver conmigo, esto es de hace 15 años. Y tenéis razón, fue un momento único, especial, histórico, que aprovechamos y lanzamos esto, totalmente de acuerdo. Pero creo que realmente lo que yo quería hablaros no es solo de cuando triunfas y cambias ecosistemas. Lo que yo quiero deciros es que cuando no triunfas, cuando fracasas, lo que te cambia es a ti mismo. Entonces, muchos habéis levantado la mano. Pues el 90% de los que habéis levantado la mano vais a fracasar, ¿vale? Y yo fracasé. Antes de lanzar Rastreator fracasé, y fracasé un montón. Entonces, lo que quería es acompañaros por ese periplo. ¿Qué pasa cuando fracasas? ¿Vale? Yo era súper individualista. Nunca había jugado a un deporte de equipo. Nunca en mi vida. Porque yo siempre era la que más corría, la que más saltaba, no podía jugar a deportes de equipo. ¿Qué pasó en mi primer lanzamiento? Bueno, que no sabía suficiente tecnología. ¿Vale? Cuando yo empecé a montar un modelo de negocio, no sabía suficiente tecnología. Bueno, me apoyaba en gente que iba contratando, pero realmente no buscaba complementariedad, porque yo estaba convencida de que lo podía sacar, que era una cuestión de que yo gestionaría. Y era un poco un elefante en una cacharrería. Ese fracaso me ayudó, porque todo el mundo te dice, trabaja en equipo, esto es muy importante, pero realmente es cuando lo necesitas y cuando fracasas, cuando dices, pues voy a tener que trabajar en equipo. No me va a quedar más remedio que hablar otros idiomas y trabajar en equipo. Entonces, con lo cual,
Ese fue para mí mi primer fracaso. Estamos hablando del 2003-2004. Pero fracasé más, porque ese fue pequeñito. Mi segundo fracaso fue una quiebra. Y una quiebra, una suspensión de pagos, esto ya, el primero no escaló, no fue a más. Pero el segundo fue una quiebra. Cuando estás quebrando, pasan muchas cosas. Primero ves lo mejor y lo peor de las personas. Y luego te das cuenta, y me ha encantado la pregunta de Carlos, ¿cuánto creéis que va a durar vuestras empresas? Pues las empresas nacen, crecen y mueren, ¿vale? Y te das cuenta que las empresas están vacías, son vehículos, que la clave son las personas. Cuando estaba en ese momento de quiebra, yo decía, bueno, pues ya está, ya lo he intentado, voy a aceptar que voy a trabajar para otra persona, yo no soy capaz o no tengo... Te vas al lado más oscuro y empiezas a reflexionar por qué lo estabas haciendo. ¿Era solo libertad? Y yo descubrí que realmente lo que más disfrutaba era de montar entornos de respeto mutuo y de trabajar por una idea y de la parte creativa. A mí me gustaba mucho conectar dots. Y bueno, y la verdad es que mi conclusión fue que yo tenía que intentar seguir emprendiendo. Y a la tercera fue Rastreator, ¿vale? Entonces, me parece fantástico que queráis emprender todos, pero creo que tenéis que ser muy conscientes de que esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque Rastreator, que puede parecer que fue como fácil, pues, hombre, no es oro todo lo que reluce. O sea, mi Rastreator me supuso una decisión personal muy importante, que fue dejar a mi marido en Alemania, en donde estábamos en ese momento, y venirme con mi hijo a trabajar a España, que era donde tenía la oportunidad de montarlo. Entonces, tenéis que estar muy convencidos y vais a hacer muchos esfuerzos para lanzar las cosas. Y las cosas no siempre funcionan. Existe, y me encanta levantar, cuando veo tantas manos, cuando vais a emprender, pero es verdad que hay un punto de miedo a lanzarse a emprender y de miedo cuando empiezas a emprender. Lanzarse a emprender es preciosísimo, porque tienes una idea y empiezas, yo voy a montar esto, todo el mundo le parece bien, alguien te da un poquito de dinero. Lo difícil es el momento de después, en el que, oye, las ventas empiezan a ir regular. No, tú pensabas que esto iba a ser así y no va exactamente. Empiezas a mirar la caja se está empezando a acabar. Ese es el momento duro, a ver cómo cuento yo esto a los socios, a ver cómo cuento, bueno, que son family and friends al principio y es bastante duro. Y realmente hay mucho miedo y ahí hay muchísimo bloqueo. Y lo sé perfectamente porque yo estoy volviendo a emprender. ¿Vale? Yo estoy ahora mismo lanzando una compañía que se llama Dide.org y sé lo que es estar otra vez en ese momento y estar luchando, ¿no? Entonces, yo lo que os animaría es que rompáis con ese miedo y que entendáis de dónde vienen vuestros miedos. ¿De dónde vienen vuestros miedos? Hay veces que un miedo es, oye, es mi responsabilidad con el dinero que me han dado los socios y esto es muy importante, pero yo siempre lo que os digo es, no engañéis, o sea, contarles a los socios las cosas como son, porque ellos están asumiendo un riesgo y ese no es el problema. Pero hay otro miedo que suele depender de lo que ven los demás. Oye, que voy a ser un emprendedor fracasado. Bueno, pues ese es el que tenéis que... No estás levantando la mano, digo, ¿quieres decir algo? Ese es con el que tenéis que romper. Entonces yo sí que os animaría a seguir soñando y si os lanzáis a emprender, que hagáis 3 cosas. La primera es que ejecutéis. Un emprendedor no es de pensar, es de ejecutar. Todo el rato. Yo muchas veces digo, tienes que ser como un burrito, que te meten en una... Cuando ya sabes dónde tienes que ir, te pones unas orejeras y a trabajar en la línea que tú te has planteado y ejecutar es la clave. La segunda es que no os enamoréis completamente de vuestro producto o servicio, que escuchéis cuando las cosas no funcionan. Una cosa es ejecutar y otra cosa es ejecutar en qué línea. Si tenéis que pivotar, pivotar. Y vais a tener que pivotar. Muchas veces es tristísimo cuando ves un emprendedor con un producto que, bueno, no está mal, que necesita pivotar y cada vez que le das feedback, dice, no, es que no lo has entendido. Bueno, cuidado, ¿eh? Y a mí me pasa, muchas veces desarrollo algo y digo, esto va a ser maravilloso y de repente digo, pues si no lo quiere nadie, ¿no? Yo misma me he engañado y me estoy resistiendo a pivotar. Y la tercera es que entendáis muy bien el para qué, el propósito. ¿Por qué estáis haciendo las cosas? Está diciendo, oye, yo estoy emprendiendo otra vez. Y decís, ¿para qué? Pues evidentemente pues no será para ganar más dinero. Pues no es para ganar más dinero, es para impactar. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno,
Ahora mismo, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Bueno, a mí me preocupa muchísimo que en este mundo al que vamos, realmente cada vez tenemos mayores problemas con los niños y un montón de niños se quedan, vosotros estáis aquí estudiando, pero hay un montón de niños que se quedan por el camino con problemas de aprendizaje. Y yo detecté que la tecnología podía ayudarnos a hacer cribados masivos de niños y acompañarles en ese proceso de mejora. Y yo dije, pues a mí me haría mucha ilusión impactar ahí. Y en eso estoy, en ese para qué. Entonces, cuando tú sabes por qué haces las cosas, aunque las cosas vayan mal, estás muchísimo más dispuesto a seguir ejecutando y a seguir dándolo todo y estás mucho más dispuesto a pivotar. Entonces, ese sería un poco mi planteamiento. Deciros y desearos, ¿no?, a todos. Esto me lo he escrito porque como nunca digo lo que pongo en los papeles, pues digo, lo que quería desearos es que aprendáis todos a emprender y está fenomenal. Nadie levantaba la mano cuando decían que nos enseñan en la universidad. No os creáis, estáis aprendiendo cosas que luego os van a servir. Y las cosas que más rabia os den, a mí la econometría me ha servido un montón. Entonces, cuidado, abrir bien los ojos, aprender muchas cosas, que todo sirve. Entonces, que aprendáis también a emprender las cosas que os pueden servir. Que fracaséis, que no pasa nada. Que eso os va a transformar. Que lo peor que os puede pasar es tener miedo y que os bloquee y que no lo intentéis. Y que después de todo, que la vida es un suspiro. Y no pasa nada, y si pasa, se le saluda. Muchas gracias.